parte del curso Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad de Salud. Correspondiente al día de hoy, tenemos programada la telecapacitación sobre autoevaluación en el proceso de acreditación. Se les está compartiendo el link de asistencia a través del chat para que por favor vayan registrando, no olviden hacer el registro. A ver, les acabo de compartir, por favor, registren su asistencia. Vamos a dar inicio con la telecapacitación. Voy a compartir pantalla. Creo que se colgó la pantalla. A ver, esperemos un momento. Está cargando, parece un problema de conectividad. Listo, ahora sí. Ok, listo. Entonces ya estoy compartiendo pantalla para dar inicio al tema que nos corresponde el día de hoy. Volver a reiterar el saludo a todos los presentes. Mi nombre, para los que aún no lo saben y están reuniéndose el día de hoy a la telecapacitación, es Nelcy Pongo Rojas, soy licenciada en enfermería, responsable del área funcional de prestaciones de salud. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a primeramente conocer cuál es nuestro marco normativo. Tenemos aquí la norma técnica de salud número 050 del Ministerio de Salud, segundo volumen, que ha sido aprobada con resolución ministerial número 456 del 2007. Esta norma técnica nos va a dar lineamientos para la acreditación de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Entonces, este es nuestro primer marco normativo. En ella se encuentran contenidos todos los aspectos conceptuales del proceso de organización para alcanzar la acreditación en salud. Dentro de la acreditación en salud, lo que nos concierne a nosotros, a todos los establecimientos de salud, a realizar es la autoevaluación. Lo he querido colocar de esta manera para que comprendan y quede claro qué es la acreditación en salud y qué es la autoevaluación. La acreditación es algo más, ¿no? Dentro de la acreditación en salud se realizan dos fases para llegar a ella. Comprende tanto la autoevaluación, que es una primera fase, y luego la evaluación externa. También a la autoevaluación se la puede llamar evaluación interna, es otra manera de llamarla. Entonces, ambas fases se deben de llevar a cabo para alcanzar la acreditación en salud. Como parte de las actividades que realizamos en calidad, todos los establecimientos deben de cumplir con la autoevaluación, la primera fase. Para ello, la norma técnica 050-2007 que ya hemos visto, nos tiene como anexo un listado de estándares de acreditación para establecimientos de salud. Y como pueden observar aquí en la gráfica que les he colocado, está determinada por categoría. Por ejemplo, esta gráfica que ven aquí es la carátula, la portada del listado para la categoría 1.1, para todos los establecimientos de esa categoría. Entonces, la autoevaluación que van a realizar todos los establecimientos va a ser en base a este listado de estándares. Ahora, ¿qué es la autoevaluación? Si queremos definirla. Es una fase inicial obligatoria de evaluación del proceso de acreditación. En esta fase, todos los establecimientos de salud que cuentan con un equipo institucional de evaluadores internos que están previamente formados, deben hacer uso de un listado de estándares de acreditación.
y van a realizar esta evaluación interna para determinar el nivel de cumplimiento e identificar las fortalezas y áreas susceptibles de mejoramiento. Entonces, eso es la autoevaluación. Es importante también saber qué es un macroproceso, qué es un estándar y qué es un criterio de evaluación. Estos términos van a estar constantemente presentes en el momento de realizar la autoevaluación. Es importante que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de macroprocesos. Se refiere a todos aquellos procesos que se realizan en el establecimiento de salud, los cuales son evaluados a través de un estándar de calidad ya preestablecido. Este estándar de calidad mide el nivel de desempeño deseado a través de la aplicación de guías de prácticas clínicas, de prácticas operativas. Tenemos un marco normativo para poder calificar y establecer el nivel de cumplimiento de este estándar. Sujeto a ello, para poder dar una evaluación sobre el estándar, yo establezco ciertos criterios de evaluación. Y en esta guía, en este listado que tenemos de estándares de calidad, nos van a mostrar para cada uno de los estándares una cierta cantidad de criterios de evaluación, de acuerdo al tema al cual se va a tratar, de acuerdo al proceso al que vamos a realizar la evaluación. Estos criterios de evaluación son parámetros referenciales que nos van a ayudar a determinar el grado de cumplimiento del estándar. Entonces, como se dan cuenta, todo va englobándose, ¿no? Los criterios de evaluación, si nosotros agrupamos cierta cantidad de criterios, vamos a poder evaluar el nivel de desempeño de un estándar determinado. Y haciendo la evaluación de estándares, vamos a poder evaluar el cumplimiento en algún macroproceso determinado. Entonces, de esa manera es que se realiza la autoevaluación, en base a esta evaluación de criterios de evaluación de calidad. Ahora, ¿cuáles son los macroprocesos? Aquí tenemos un resumen de los estándares y criterios de evaluación y acreditación en los establecimientos de salud. Tenemos la cantidad. Este es el listado de macroprocesos. Son 22 macroprocesos, ya sea referido al direccionamiento, a la gestión de recursos humanos, a la gestión de la calidad, a emergencias y desastres, atención ambulatoria, atención extramural, atención de emergencias, docencia e investigación, apoyo al diagnóstico, admisión y alta, tenemos gestión de medicamentos, lo que es descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización, manejo de riesgo social, gestión de equipos e infraestructura y otros más que no les he mencionado y que los pueden ustedes aquí observar. Son 22 macroprocesos en total. Entonces, de esta manera se han agrupado todos los procesos que se realizan dentro del establecimiento de salud. De acuerdo a la categoría del establecimiento, se van a evaluar algunos de los estándares contenidos en cada macroproceso. Aquí tenemos el total. Son 75 estándares que se evalúan. Y de ellos, 361 criterios de evaluación. Este es el total que se podría aplicar a un establecimiento de máxima categoría, un establecimiento especializado, un establecimiento de segundo nivel. Como nosotros somos primer nivel, tenemos establecimientos de categoría 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, a los cuales no se va a aplicar el total de estos criterios de evaluación. Aquí podemos observar, con respecto a los macroprocesos, que se dividen en tres grandes grupos. Tenemos macroprocesos gerenciales, que son 6, macroprocesos prestacionales y misionales, y macroprocesos de apoyo. Aquí podemos ver que en total suman los 22 macroprocesos que ya les he mencionado. Dentro de los macroprocesos gerenciales, tenemos los macroprocesos de direccionamiento, gestión de recursos humanos, gestión de la calidad, manejo de riesgo de la atención, gestión de seguridad ante desastres, control de la prestación y de la gestión y prestación. Entonces, estos son los 6 macroprocesos que corresponden a esta clasificación con respecto al manejo gerencial. Luego tenemos otros 6 macroprocesos
que corresponden a todos aquellos procesos y actividades prestacionales y misionales. Tenemos la atención ambulatoria, la atención extramural, la atención de hospitalización, atención de emergencias, atención quirúrgica, docencia e investigación. Como se pueden dar cuenta, algunos no se van a aplicar al primer nivel, como es el caso de la atención hospitalaria o la atención quirúrgica. Entonces, esto es un macro, ¿no? Aquí estamos mostrando el total, pero de ellos solo algunos se aplicarán para el primer nivel. Y luego tenemos al final los macroprocesos de apoyo. Los de atención de apoyo diagnóstico, atención y alta, referencia y contrarreferencia, gestión de medicamentos, gestión de la información, descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización, manejo del riesgo social, nutrición y dietética, gestión de insumos y materiales y por último, gestión de equipos e infraestructura, haciendo un total de 22 macroprocesos. Ahora vamos a revisar cuáles son aquellos macroprocesos que no se aplican a evaluar de acuerdo a la categoría del establecimiento. Entonces aquí tenemos un resumen, podemos apreciar, como ya les mencionaba, que de acuerdo a la categoría va a haber algunos macroprocesos que no se evalúen. En el caso de la categoría 1.1, no se evaluarán los macroprocesos de atención de hospitalización, atención quirúrgica, docencia e investigación, apoyo diagnóstico y tratamiento, manejo de nutrición de pacientes, al igual que los establecimientos de categoría 1.2. Para ambos casos no se va a evaluar estos macroprocesos. Para el caso de los macroprocesos de categoría, para establecimientos de categoría 1.3, no se evaluará atención de hospitalización, atención quirúrgica, docencia e investigación y manejo de nutrición de pacientes. Como se dan cuenta, lo que es apoyo y al diagnóstico y tratamiento sí se va a evaluar, cosa que no se hacía en los categorías 1.1 y 1.2. Luego tenemos con respecto a la categoría establecimientos 1.4, solo se omite la evaluación del macroproceso de atención quirúrgica, docencia e investigación y manejo de nutrición de pacientes. Luego ya tendríamos con respecto al segundo nivel, los establecimientos categoría 2.1, 2.2, 3.1, ¿no? Aquí ya nos aplicaría la evaluación de la atención extramural. Y así con respecto a clínicas privadas, hospitales de salud, las fuerzas armadas y policiales. Entonces, de esta manera podemos observar, como les mencionaba, que hay algunos procesos que no se aplican o no se evalúan en los establecimientos de acuerdo a su categoría. Entonces, una vez que ya hemos revisado ese listado de macroprocesos, hemos visto que cada uno de ellos tiene ciertos estándares para evaluar y a su vez criterios para establecer los parámetros de cumplimiento. Es importante también conocer este otro documento. Es una guía técnica del evaluador para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Este documento va a ser muy útil para todos aquellos que integren los equipos de evaluación interna. Tiene que ser su guía, su manual, su Biblia, porque de aquí vamos a poder nosotros observar cuáles son todos los procesos que debe de cumplirse en la autoevaluación. Este documento ha sido aprobado con la resolución ministerial número 270 del año 2009. Entonces vamos a revisar que dentro de esta guía nos indican algunos requerimientos básicos que debemos de tener antes de iniciar con el proceso de autoevaluación, o la fase, mejor dicho. Entonces, esta primera fase se va a realizar y para ello debemos de contar primeramente con los evaluadores seleccionados y capacitados. Es decir, debemos de tener conformados nuestros equipos de acreditación y nuestros equipos de evaluadores internos. Los mismos que deben de ser capacitados en los aspectos conceptuales para realizar la acreditación y propiamente dicho la fase de autoevaluación. De igual manera necesitamos contar con nuestra norma técnica 050 de acreditación de establecimientos y servicios médicos de apoyo, al igual que su listado de estándares de acreditación que son anexos de esta norma técnica. También debemos contar con la guía técnica del evaluador, que ya les mencionaba,
con las hojas de registro de datos para la evaluación y de recomendaciones. Aquí tenemos los formatos. Más adelante vamos a revisar y vamos a ver cómo se realiza el registro en estas hojas de datos. Por último, debemos de tener nuestro aplicativo informático para el registro y procesamiento de los resultados. Aquí el icono que ustedes pueden observar, que es el que vamos a tener en el escritorio de nuestra computadora una vez que hayamos instalado el aplicativo. Entonces, estos son los requerimientos básicos para realizar nuestra autoevaluación. ¿Cuáles son los pasos para la autoevaluación? Dentro de esta guía tenemos este flujograma, el cual nos señala en orden cuáles son los plazos que debemos de cumplir. Primeramente, la programación de la autoevaluación, la conformación del equipo de acreditación, el mismo que debe realizar difusión del proceso y listado de estándares, la selección y capacitación de los evaluadores internos, seguida de la elaboración del plan de autoevaluación, la aprobación del plan, designando responsables de servicio o área que deben interactuar con el equipo evaluador, luego la comunicación del inicio de la autoevaluación para pasar a la ejecución propiamente dicha del plan de autoevaluación y finalizar con el informe técnico de autoevaluación. De ser el caso que se alcance el puntaje mayor o igual al 85%, se seguirá con la solicitud de evaluación externa. De no ser el caso y no alcanzar el puntaje esperado, se debe reiniciar con el proceso de autoevaluación. Entonces, este es un resumen de todas las fases que debemos de cumplir, de todas las actividades a llevar a cabo. Primero, una vez programada la actividad, vamos a pasar a la conformación de los equipos. Aquí tenemos la conformación del equipo de acreditación en salud a nivel de la microred o zona sanitaria, ahora que estamos conformadas la RIS-TACNA. Este equipo de acreditación de la microred o zona sanitaria debe contar con un coordinador elegido por sus propios miembros y debe ser designado oficialmente. En las microredes de salud de la red asistencial, el equipo de acreditación estará conformado por cada uno de los jefes de establecimientos de salud de la microred o por quien éste delegue oficialmente, ¿no? Es decir, si algún jefe de establecimiento delega oficialmente a otra persona para que ocupe su cargo, lo puede hacer. Entonces, aquí bien claro está en la parte normativa establecido quiénes deben de conformar el equipo de acreditación. Con respecto al equipo de evaluadores internos, esta se puede realizar a nivel del establecimiento de salud o también a nivel de microred o zona sanitaria, según corresponda. ¿Y por qué nos menciona esto? Porque dentro de la norma técnica 050 nos da algunos parámetros para conformar este equipo. Nos indica la cantidad de integrantes e incluso la profesión que debe de tener estos integrantes. Como pueden observar aquí, nos indica que es un equipo de carácter multidisciplinario. Debe estar compuesto por un mínimo de 5 evaluadores. Claro, esto dependiendo del tipo de establecimiento que se va a evaluar. Debe de estar conformado por 2 evaluadores médicos. Debe estar conformado por un evaluador enfermero o enfermera, por 2 evaluadores con experiencia en la evaluación de procesos de apoyo. Aquí no nos indica de qué profesión, solo nos indica que son 2 evaluadores, que puede ser profesional o técnico, con cierta experiencia en la evaluación de procesos de apoyo. Ya habíamos mencionado cuáles eran los procesos de apoyo, ¿no? Con respecto a referencia y contrarreferencia, gestión de medicamentos, infraestructura y otros que ya había mencionado. Para el caso de establecimientos con atención obstétrica, que es el caso de la mayoría de nuestros establecimientos, se requiere que haya un evaluador especialista para evaluar los procesos relacionados con esta atención. Entonces, en consecuencia, se considera a un profesional en obstetricia para el equipo evaluador. Haciendo cuentas, tendríamos que conformar un equipo con un mínimo de 6 personas. Para todos aquellos establecimientos que brindan los servicios de obstetricia, medicina, enfermería y otros más.
Entonces, aquí también nos hace otra precisión adicional. El evaluador líder de este equipo debe ser seleccionado entre los integrantes del equipo evaluador. Como se pueden dar cuenta, esta es la estructura que debe de tener nuestro equipo de evaluadores internos. Es por ello que hacen la mención de poderse conformar a nivel de establecimiento o a nivel de microred o zona sanitaria. Ahora, ¿cómo realizamos la conformación de estos equipos? Se hace de manera oficial a través de memorando circular en el caso del establecimiento o en el caso de la microred. Por ejemplo, aquí tenemos la conformación de equipos de acreditación. Ya habíamos definido quiénes lo tienen que conformar. Entonces tendría que salir de la cabecera de la microzona sanitaria un memorando circular indicando a los jefes de los establecimientos que la conforman la estructura con la que va a quedar conformado nuestro equipo de acreditación. Tenemos al coordinador previamente elegido entre los integrantes y el resto de integrantes del equipo, todos jefes de establecimiento. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Este equipo debe de coordinar con los evaluadores internos el cronograma y la secuencia de la autoevaluación. Debe analizar los resultados del informe técnico para ser presentados a la dirección de la red de salud y debe proporcionar la información relacionada a la acreditación que le sea solicitada por la red de salud. De igual manera, deben de difundir el listado de estándares de calidad con todo el personal del establecimiento de salud. Una vez que se haya socializado, todo el personal tendrá conocimiento de qué criterios se van a evaluar. Solo así podremos tener un proceso fluido en el que no haya mayor inconvenientes o cosas que no podamos solucionar. En muchos de los criterios se requiere la verificación de documentos. Entonces es importante que el personal sepa qué es lo que se va a evaluar para que tenga lista la documentación requerida. Luego tenemos con respecto a la conformación del equipo de evaluadores internos. Esto se hace de similar manera a través de un memorando circular, esto a nivel del establecimiento, dirigido al personal que lo va a integrar. Aquí pueden observar, aquí tenemos 5 personas. En el caso de establecimientos que cuenten con obstetricia, deben de ser 6 personas. ¿Cuáles son las funciones? Este equipo debe de verificar que el establecimiento de salud haya comunicado oficialmente el inicio de la evaluación interna o autoevaluación. De igual manera, debe de cumplir con autonomía e imparcialidad en su labor, evitando todo conflicto de intereses que pudiera suscitarse. Deben recolectar y analizar la evidencia objetiva, toda aquella información que se considere pertinente y suficiente para obtener las conclusiones y el puntaje a adjudicarle a cada uno de los criterios de evaluación. De esa manera podremos generar un informe de evaluación que sea idóneo. Otra función es tratar la información confidencial con reserva, elaborar el plan de autoevaluación, comunicar con los evaluados de manera respetuosa, proactiva y clara. Esta parte la vamos a recalcar. Es función del equipo de evaluadores elaborar el plan de autoevaluación y comunicarse con el personal responsable de cada área, con el personal que va a ser evaluado. De esta manera se podrá establecer una comunicación empática, fluida, proactiva y poder facilitar la evaluación que se va a realizar. Poder obtener de esta manera los documentos a ser evaluados como fuente auditable y no tener mayores contratiempos ni demoras en el proceso. De igual manera, este equipo tiene la función de elaborar el informe técnico de evaluación y asumir las funciones que el evaluador líder les vaya a asignar. Una vez conformado ambos equipos, pasaremos a la segunda parte. Esta segunda actividad corresponderá a la elaboración y aprobación del plan de autoevaluación. Entonces, este equipo de evaluadores internos debe elaborar el plan y este debe ser aprobado por la autoridad institucional. Esto hace referencia al jefe del establecimiento.
En este plan se va a consignar los nombres de los responsables de cada servicio o área que interactuarán con los evaluadores. En este caso tenemos un anexo. En esta guía nos menciona cuál es la estructura que debe de contener nuestro plan de evaluación. Entonces, debemos de cumplir y respetar esta estructura, este esquema. Debe de contar nuestro plan con una introducción, una justificación, un objetivo, un alcance, la base legal, la metodología de evaluación. Aquí se menciona las técnicas e instrumentos que se van a utilizar. De igual manera, con respecto a los instrumentos, nos hace mención al listado de estándares, los formatos y la calificación. Esta estructura debe respetarse. Como ya ustedes tienen conocimiento, hemos cumplido con el primer criterio para esta actividad, que es la conformación de los equipos. Los establecimientos nos han remitido la relación de sus equipos y esta ha sido oficializada a través de resolución directoral y publicada en la página web de la Red de Salud Táctil. Ahora correspondería con la siguiente parte, que estos equipos deben de cumplir. Deben remitirnos sus planes de autoevaluación para aquellos que no lo han hecho, y aquellos que ya nos remitieron su plan de autoevaluación, se debe de realizar la corrección en la última parte con respecto al equipo de evaluadores. De igual manera, reajustar los cronogramas si es necesario y hacernos de conocimiento. Con respecto al cronograma, pueden observar aquí que en el plan debe de considerarse un cronograma anexo A y otro cronograma anexo B. Vamos a revisar qué es lo que se debe de considerar primeramente en este cronograma. Este es un ejemplo, ¿no?, para un establecimiento. En este cronograma de actividades se considerará de manera resumida, primeramente, la reunión del equipo evaluador para elaboración del plan, la designación de responsable por cada macroproceso, la presentación del plan a la dirección de la red de salud, las reuniones de trabajo con el equipo evaluador para el análisis final del listado de estándares, la evaluación de macroprocesos. Aquí yo he mencionado cuáles son los macroprocesos que se van a evaluar, el procesamiento de datos, el análisis de resultados, la elaboración del informe preliminar, la presentación del informe, la revisión y corrección y la entrega del informe a la red de salud. Se podrá considerar algunas otras actividades que no se hayan aquí mostrado en el ejemplo y las tendrán que añadir. Pero esto es lo mínimo que debemos de considerar. Y debe de ir este listado de los macroprocesos a evaluar. De igual manera, se debe indicar quién es el responsable de realizar esta actividad. Aquí al costado colocaremos un nombre, ¿no? En el caso de reuniones del equipo evaluador, para elaboración del plan, ¿quiénes son los responsables? El equipo evaluador. La designación de responsables por cada macroproceso. ¿Quién va a ser el responsable? El equipo evaluador. Si hay alguna actividad a la cual la responsabilidad recae en el jefe del establecimiento, se colocará aquí, jefe del establecimiento. Con respecto a los macroprocesos, igual. Entre el equipo evaluador, entre sus integrantes, deberán de distribuirse la responsabilidad de monitorear la evaluación, de ejecutar la evaluación del macroproceso. En este caso tendremos aquí un ejemplo, hemos hecho una distribución entre 5 personas. Como sabemos, tenemos 6 integrantes como mínimo por cada uno de los equipos de evaluadores. Entonces deberá distribuirse entre los 6 cada uno de los macroprocesos e indicar quién es el responsable. Luego consideraremos el cronograma aquí, el mes y el día. Si ustedes lo van a realizar en el mes de noviembre, en diciembre, deberán de aquí indicar, ¿no?, en qué fecha se va a realizar cada una de las actividades. Luego tenemos el cronograma anexo B, en el cual ya vamos a detallar no solamente el macroproceso, vamos a colocar específicamente con qué personal responsable se va a realizar la evaluación. Aquí colocamos el dato del responsable del equipo, que son los mismos nombres que figuran aquí en el cronograma A. Pasaremos el listado de macroprocesos según la distribución que se realizó aquí. Colocaremos el nombre del equipo de evaluadores internos, si fuera el caso. Un ejemplo, en el caso de los establecimientos de la zona rural, Tarata o Candarave,
Algunos han conformado su equipo de evaluadores a nivel de microred, considerando personal solo de la cabecera, otros han considerado personal de todos los establecimientos, pero la conformación ha sido a nivel de microred. Entonces yo colocaré el nombre del responsable como microred, el nombre de los macroprocesos que se le ha asignado, y aquí en donde va equipo de evaluadores internos, colocaré el nombre de la persona que está siendo responsable de evaluar estos macroprocesos, pero ya el responsable directo, ¿no? Es decir, del establecimiento. Un ejemplo más claro, para que no les quede duda. Digamos que hablamos de Tarata. El equipo de evaluadores internos de Tarata está conformado por personal de solo el establecimiento Centro de Salud Tarata. Este es un ejemplo, no quiere decir que sea así, pero es para que lo comprendan. Pues digamos que es así. Yo colocaré aquí el nombre de la persona responsable que trabaja en el Centro de Salud Tarata, pero es responsable a nivel de microred de evaluar ciertos macroprocesos. Aquí va el nombre de esa persona. Luego aquí, en el equipo de evaluadores internos, ya irá, en el caso del establecimiento, por ejemplo, Tarucachi. Ya estamos haciendo el plan de autoevaluación de Tarucachi. Aquí deberá ir el nombre de la persona que trabaja en el establecimiento Tarucachi y que va a realizar la evaluación del macroproceso que estamos colocando aquí. Entonces, de esa manera vamos señalando cuándo lo va a realizar. Puede ser que lo va a hacer el 20 de noviembre, digamos, se me ocurre el 21 de noviembre. 20 y 21 va a realizar la evaluación del macroproceso de direccionamiento, por ejemplo. ¿Qué debo de colocar aquí en responsables evaluados? Aquí debe ir el nombre de la persona que va a colaborar para la evaluación. Si estamos hablando del macroproceso de direccionamiento, la persona que se encarga de ejecutar la mayoría de estas actividades tendría que ser el jefe del establecimiento. Entonces, ese sería el nombre que deberíamos de colocar aquí en responsable evaluado. El jefe del establecimiento es quien va a proporcionar toda la información para evaluar este macroproceso. ¿Quién tiene que evaluarlo? ¿Quién tiene que ser parte del equipo evaluador? En este caso podría ser el enfermero o enfermera que trabaja en el centro de salud, en el puesto de salud, perdón, Tarucachi. Ese sería un ejemplo. Si fuera en Candarave, igual, ¿no? Digamos que estamos haciendo el plan de autoevaluación del puesto de salud Curibay, que cuenta con enfermero y técnico de enfermería. Entonces, en la primera parte iría el dato del equipo evaluador de la microred, que es de Candarave, el nombre del personal que labora en Candarave. Yo colocaría aquí mi macroproceso, direccionamiento. En equipo de evaluadores internos iría el nombre, digamos, del técnico de enfermería. Aquí iría las fechas y en responsable evaluado iría el nombre de la licenciada, que es la jefe del establecimiento. Entonces, de esa manera tendríamos que llenar este cronograma anexo B para cada uno de los establecimientos. Ahora, si hablamos de la zona urbana, cada establecimiento tiene su equipo de evaluador interno o el establecimiento. Ya no es por microred. ¿Por qué? Porque justamente ya habíamos mencionado que este equipo tiene que reunir cierta característica y contar con una cantidad de profesionales, personal de salud en específico. Entonces, como el establecimiento rural no cuenta con esa cantidad que nos solicita la norma, lo hace por microred. En cambio, en la zona urbana sí contamos con la cantidad de profesionales necesarios, 2 médicos, una enfermera, un obstetra y 2 profesionales o técnicos con experiencia en procesos de apoyo. En ese caso, aquí no habría inconveniente. Digamos que fuera Ramón Copaja. Colocaría el nombre del responsable del equipo del macroproceso direccionamiento. Iría aquí el equipo evaluador interno, ya no sería necesario, ¿no? Ya esta parte la omitiríamos, esta columna. Colocaríamos la fecha y colocaríamos el nombre responsable evaluado. En este caso, si estamos hablando de direccionamiento, debería de ser evaluado el jefe del establecimiento y el responsable debería ser otro profesional técnico. Entonces ya yo tengo que ir en la planificación, en la elaboración de mi plan, y viendo quién es la persona más idónea para realizar la evaluación y a quiénes se va a evaluar. O sea, estas personas que van a ser evaluadas son los que van a facilitar las fuentes de verificación, los documentos que se requieran. O van a brindar las facilidades o van a dar orientación al equipo evaluador con respecto a cada uno de los servicios, a la organización, en cómo se trabaja. Abajo del cronograma colocaremos el nombre de nuestro líder del equipo evaluador. Al final se mencionará
a todos los integrantes del equipo de evaluación interna, identificando a nuestro líder. Entonces aquí colocamos los nombres, la profesión, su condición laboral y el cargo. Listo, entonces hasta aquí hemos visto cómo debemos de elaborar el cronograma de actividades, tanto el cronograma anexo A como el anexo B. Luego tenemos como tercer paso la comunicación del inicio de la autoevaluación. A ver, me parece que están ingresando a la sala, perdón, no les he compartido el link de asistencia a los que han ingresado tarde. Vamos a hacer una pequeña interrupción. Listo, entonces ya les he compartido el link de asistencia en el chat, por favor, para los que han ingresado tarde y no han registrado su asistencia. Entonces vamos a continuar. Estábamos en el tercer paso, ¿no? Ya hemos conformado los equipos, ya hemos elaborado el plan. Ahora, antes de dar inicio, se tiene que comunicar. A través de un oficio, de esta manera, se deberá de comunicar el inicio de la autoevaluación a la red de Salutac. Este comunicado de inicio es una acción obligatoria, es un tercer criterio que se debe de cumplir. Debe ser de manera oficial por conducto regular. Entonces debe ser de manera física. Deben hacer llegar este oficio en físico a la red de Salutac para que tengamos conocimiento que están dando inicio al proceso de autoevaluación. De igual manera, en el oficio deben de indicar cuál es la fecha de inicio y la fecha de término de la autoevaluación. En caso sea necesario reprogramar, deberán también comunicarnos la reprogramación de la actividad. Luego de haber comunicado el inicio, pasaremos a nuestra siguiente etapa, que es la ejecución del plan. Entonces, para la ejecución de nuestro plan y ya realizar en sí la autoevaluación, deberemos pasar por varias etapas. Primero tenemos la reunión de apertura, luego una presentación del listado de estándares, la revisión de documentos de cumplimiento del estándar, la visita a las instalaciones del establecimiento de ser necesario. Se van a dar cuenta que en algunos criterios de evaluación se requiere hacer visita, observación de las instalaciones de cada área de nuestro establecimiento. Luego, la aplicación de las técnicas de evaluación e instrumentos necesarios para recabar la información. Por último, se realizará una reunión de cierre. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar en cada una de estas etapas. Primero, nuestra reunión de apertura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es de vital importancia realizar esta reunión de apertura. Coordinar primeramente con el jefe de establecimiento o jefe de los servicios de las áreas. ¿Para qué? Para primeramente presentarle los objetivos de la evaluación. Presentar al equipo evaluador para que tengan conocimiento de quiénes son las personas que van a estar visitándolos y recabando información. De esta manera se va a evitar conflictos, se va a evitar malos entendidos y de la misma manera, al momento que se esté realizando la atención de nuestros usuarios, se evitará que haya inconvenientes. Se debe confirmar el plan de la autoevaluación. Aquí corresponde a dar a conocer nuestro cronograma. Establecer la fecha y hora de cierre de la evaluación. Vamos a indicar según cronograma cuándo se está planificando empezar y cuándo se va a terminar. Incluso les podríamos indicar el turno en que se va a realizar, si en la mañana o en la tarde, la evaluación por macroproceso. Se debe definir el proceso para presentar nuestro informe técnico, precisar los responsables que van a interactuar con el equipo evaluador y facilitarles el espacio físico. Esto es importante también. Ya en el plan hemos plasmado anteriormente quiénes van a ser los evaluados, es decir, quiénes son los responsables que van a facilitar los documentos. Y eso es importante que quede claro para que no haya confusión al momento de solicitar los documentos, que no haya dudas al respecto. Es importante generar un acta de esta reunión de apertura.
Al finalizar, el equipo evaluador debe solicitar al jefe de establecimiento la entrega de normas en relación a los macroprocesos a ser evaluados. Esto debe ser necesario. Vamos a revisar la lista de criterios, de estándares de calidad, y se van ustedes a dar cuenta que en cada uno hace referencia a un aspecto normativo, a un criterio. Y esos son los documentos que debemos de solicitar, debemos de dar revisión previamente, antes de realizar la evaluación, porque estos nos van a ayudar a poder elaborar instrumentos sencillos que nos ayuden a recolectar la información, incluso establecer qué es lo que se va a verificar. Luego realizaremos la presentación del listado de estándares de acreditación. Ya previamente habíamos mencionado que era responsabilidad del equipo de acreditación presentar ese listado, difundirlo a todo el personal del establecimiento. Entonces, luego de nuestra reunión de apertura, realizaremos la presentación de este listado de acreditación a los equipos de trabajo. Estos deben de interactuar con los evaluadores directamente, revisando, analizando y discutiendo cada uno de los estándares establecidos y sus criterios. De esta manera vamos a asegurar que se comprenda del todo y todos no queden con alguna duda de acerca del criterio de cómo se va a evaluar. Es importante que se pueda conversar entre los integrantes porque cada uno de ellos pueda tener un punto de vista diferente en la comprensión de la norma, del criterio que se está evaluando. Puede ser que a algunos se nos esté escapando algún aspecto a ser evaluado. Es importante que se pueda entre todos discutir y establecer bien qué aspectos se van a considerar en nuestros instrumentos para recolectar la información. De igual manera, se debe relacionar con el objetivo y el alcance del macroproceso. Es necesario también identificar las posibles fuentes auditables. Al momento de revisar cada criterio, de discutir el estándar, podremos también establecer algunas fuentes a auditar. Se deberá de preparar los instrumentos que faciliten el recojo de la información según los criterios a evaluar. Es muy importante que esto se haga previo a realizar in situ la evaluación. Una vez que hayamos revisado todos los criterios, hayamos establecido las fuentes auditables posibles y hayamos elaborado, preparado nuestros instrumentos, va a ser mucho más sencillo el recojo de la información. No va a haber dudas ni en el momento de realizar la evaluación demoras. Luego debemos de seleccionar los responsables al interior del equipo evaluador para sintetizar las fuentes auditables. Ya habíamos distribuido en nuestro plan los responsables por macroproceso. De todas maneras, se recalca aquí, es importante establecer a los responsables. Ojo que la escala de calificación de cada criterio es de 0 a 2, dependiendo del criterio que se va a evaluar. En nuestro anexo, el listado de estándares, nos indica cuándo considerar el puntaje 0, cuándo considerar el puntaje 1 y cuándo considerar el puntaje 2. Es importante por eso que lo revisen. Ahí les va a indicar cuándo asignar el puntaje. Luego de ello, realizaremos la visita a las instalaciones. Entonces, ya teniendo realizada nuestra reunión de inicio, de apertura, habiendo verificado nuestras fuentes, habiendo elaborado nuestros instrumentos, habiendo ya establecido cómo se va a realizar la evaluación, vamos recién a proceder a la visita de las instalaciones del establecimiento. Entonces, durante el recorrido, en ambas fases, no solo en la autoevaluación, sino también en la evaluación externa, el equipo evaluador debe de asegurarse de recorrer todo el establecimiento, de estar acompañado siempre por un miembro del establecimiento, dependiendo del área que estemos visitando, ¿no? Como ya hemos determinado quién va a ser la persona responsable, entonces ya no va a haber ningún inconveniente al momento de realizar la visita. Se debe observar el ambiente físico, verificar la calidad de la atención que se está brindando, observar si la atención y el servicio al paciente están de acuerdo con la misión y valores del establecimiento. También ir observando cómo es el flujo del trabajo y también la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de evaluación a utilizar? Puedes aplicar cualquiera de estas técnicas. Incluso podemos aplicar 2 o 3 técnicas en la evaluación de un solo criterio. Eso va a depender de la definición y de lo que nos solicita el criterio.
Podemos utilizar una técnica de verificación, que es revisión de documentos, técnica de observación, ya sea de las personas y del entorno, o solamente de personas, o solo de entorno. Puede ser la técnica de entrevista, de muestreo, encuesta, e incluso auditoría. Ahora, ¿qué instrumentos para las evaluaciones se pueden utilizar? En este caso debemos de contar con nuestro listado de estándares de acreditación. Son estos, como les mencioné anteriormente, aquí están por categoría. 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Luego deberemos de contar como instrumento a los formatos para la evaluación, que son la hoja de registro de datos y la hoja de recomendación. Ahora las vamos a revisar. Y por último, para la calificación de la evaluación, podré también construir algunos instrumentos adicionales. También se les ha facilitado algunos modelos de instrumentos que se nos compartió en la última capacitación que realizó la unidad de gestión de calidad en el MINSA. Se les va a volver a compartir para que les tengan de referencia y los puedan utilizar. Entonces, aquí vamos a observar estos dos formatos, que son la hoja de registro de datos para autoevaluación y la hoja de recomendación. Entonces debo de tener yo previamente ya listos estos formatos para utilizarlos. Me van a servir para luego realizar mi informe. Voy a vaciar de aquí la información a mi informe. Entonces, en la hoja de registro de datos deberé consignar el nombre del establecimiento, el nombre del macroproceso que voy a evaluar, el nombre de mi evaluador, mi nombre, en mi caso si yo soy la que está haciendo la evaluación, la fecha, el servicio que voy a evaluar, el nombre del participante de la evaluación, es decir, la persona que fue designada para facilitarnos la información, el código del estándar, eso lo vamos a extraer de nuestro listado de criterios. Luego asignaré aquí algunos datos más, ya con respecto a la puntuación y a la evaluación de cada criterio. Se consigna primero el código del criterio, el puntaje que se le asigna, que puede ser 0, 1 o 2. Colocaré la fuente auditable, es la fuente de verificación que se está tomando, la técnica que he utilizado y algún sustento del puntaje o comentario adicional si es que no se ha alcanzado el puntaje total o puntaje máximo. Este es el primer formato que vamos a utilizar y nos va a servir para recolectar información. Luego también podremos utilizar, yo les recomiendo que lo usen para que puedan sintetizar su información, puedan al final consolidar ideas y recomendaciones. Aquí va el nombre del evaluador, la fecha, el servicio evaluado, el macroproceso que han evaluado, la observación que se alcanzó y la recomendación. ¿De dónde voy a extraer esta información? Yo a la par voy utilizando ambos formatos. Una vez que registro en el anexo 2, en esta hoja de datos para autoevaluación, si el puntaje obtenido fue 0 o 1, quiere decir que ha habido algún aspecto que no se ha cumplido. Entonces, eso va a ir aquí como comentario. Y luego, al pasarlo a la hoja de recomendaciones, se transformará en una observación. De igual manera, deberé elaborar mi recomendación al respecto, recordando, como ya habíamos visto en un tema anterior en auditoría, que cuando yo elaboro una recomendación, debo de registrar, indicar quién debe realizar la actividad, la acción, qué acción se debe tomar y cuándo se debe realizar. Muy importante considerar estos tres aspectos al momento de elaborar una recomendación. Listo, entonces ya hemos visto los formatos. Ahora vamos a pasar a la calificación de cada estándar de calidad. La calificación nos va a permitir conocer, ¿no es cierto? Y determinar si nuestro establecimiento está aprobado o no aprobado con respecto al cumplimiento de los estándares y criterios de calidad. La calificación por cada estándar individual nos va a permitir identificar algunos aspectos críticos en los cuales es importante implementar acciones de mejora. Recordemos que todas las actividades que realizamos en calidad tienen por finalidad implementar acciones de mejora. Buscamos oportunidades para mejorar la atención que brindamos y alcanzar la calidad. El cumplimiento de los estándares de acreditación tiene una utilidad de carácter diagnóstico estratégica para la institución.
Entonces, durante la evaluación interna que estamos realizando o autoevaluación, se va a poder incorporar en el ciclo de mejora algunas acciones que nos ayuden. De los resultados podremos identificar como diagnóstico algunos puntos susceptibles a ser implementados con acciones de mejora, acciones de innovación, acciones preventivas o correctivas. Esta es la estructura del listado de estándares. Aquí vamos a observar que de esta manera se va a plasmar en nuestro listado de estándares. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el macroproceso, ahí está el nombre y el número de macroproceso. Como pueden observar aquí en la estructura, debe ir el macroproceso como primer, y así está, ¿se dan cuenta? Luego, nos indica que debe ir un objetivo y alcance de la evaluación. Luego ya del estándar propiamente dicho, se considera el código, el estándar, los atributos relacionados, la referencia normativa y el criterio de evaluación. Entonces, viendo el ejemplo, nos damos cuenta que se cumple con esta estructura. Aquí está el nombre del macroproceso, el objetivo y alcance. Con respecto al estándar está el código del estándar, el estándar propiamente dicho, sus atributos, la referencia normativa y el criterio de evaluación. Como ya había mencionado, cada macroproceso tiene una cantidad de estándares a evaluar y cada estándar, a su vez, tiene criterios de evaluación. En este caso tenemos este estándar con la codificación GCA1, que es gestión de la calidad, y es el primer estándar, por eso tiene el número 1. De este nacen 3 criterios. Tenemos aquí GCA11, GCA12, GCA13. Entonces la numeración va correspondiendo de esta manera. Se asigna el número 1 porque es el primer estándar. Ya cuando hablamos de criterios se le asigna 1, 1 como el primer criterio. Si hay un segundo criterio se le va asignando el puntaje 1-2 y así sucesivamente. Entonces este es un primer ejemplo que tenemos. Y aquí vamos a revisar cómo se realiza la evaluación. Antes de iniciar la evaluación, les vuelvo a reiterar, debemos de preparar las hojas de registro de datos, las fuentes que se van a auditar, establecer la técnica a utilizar y preparar instrumentos sencillos que nos faciliten el recojo de la información. Incluso vamos a poder ir avanzando con el registro de nuestro formato, de este formato. Entonces podremos ir registrando aquí en nuestra información básica, ir colocando el código y criterio de evaluación que se va a tomar y registrando cuál va a ser nuestra fuente auditable, qué técnica vamos a utilizar. Y ya al momento de realizar la evaluación in situ, recién adjudicaremos el puntaje y algún comentario de ser necesario. Listo, entonces estábamos en el ejemplo. Este es el primer ejemplo del macroproceso de gestión de la calidad. El primer estándar, el primer criterio. ¿Qué nos dice el estándar? Nos dice aquí, primero vamos a leer el objetivo y alcance de este macroproceso. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si la organización implementa prácticas de calidad orientadas a la búsqueda permanente de la satisfacción de las expectativas de los usuarios y trabajadores, así como al cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales. Entonces, este es el objetivo y el alcance del macroproceso. Ahora, ¿cuál es el estándar? El establecimiento de salud está organizado para desarrollar acciones del sistema de gestión de la calidad en salud. Entonces, el estándar responde a un tema de organización. Nos está indicando aquí que debe de estar el establecimiento organizado para desarrollar acciones del sistema de gestión de la calidad. Para ello, ¿qué criterios se tienen que cumplir? Aquí tenemos como primer criterio, el establecimiento cuenta con un responsable de la calidad formalmente designado y capacitado para cumplir sus funciones. Entonces se da cuenta que todo va en consecuencia, todo tiene relación. Aquí está el objetivo establecido, bien claro, cuál es el estándar. Ya analizando el estándar, de él nacerán criterios a ser evaluados. Criterios específicos, donde nos establecen parámetros que se van a evaluar. Con respecto al primer parámetro, el primer criterio, nos indica la puntuación. ¿Cuándo le voy a asignar el puntaje 0? ¿Cuándo le voy a asignar el puntaje 1? ¿Y cuándo le voy a asignar el puntaje 2?
Entonces, volvemos a recalcar. Nos dice, el establecimiento debe contar con un responsable de calidad. Entonces, ¿cuándo le asignaré el puntaje 0? Cuando no se cuenta. ¿Cuándo le asignaré el puntaje 1? Cuando cuenta con un personal responsable designado, pero no está capacitado, y le asignaré el puntaje 2 cuando cumple con todo lo establecido. Listo, entonces ese es nuestro primer ejemplo, el cual vamos a desarrollar. Aquí lo tenemos, ya la evaluación del criterio. Tenemos el código. Este código va a pasar a nuestro formato. Ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a registrar. Como les mencionaba, estas siglas nos van a ayudar a identificar nuestro criterio, el macroproceso que corresponde, GCA, gestión de la calidad. Le corresponde al estándar número 1 y al criterio de evaluación número 1. Entonces, en nuestra hoja de recolección de datos van a ir estos datos, valga la redundancia, irá la abreviatura y la enumeración que le corresponde. Luego, ya analizando el criterio, ¿qué debemos de verificar? Primero debemos de verificar que se cuente con un responsable de calidad y que éste esté designado mediante un documento formal. En este caso vendría a ser un memorando, si es a nivel del establecimiento. ¿Qué más nos pide este criterio? Nos dice que además de estar designado, debe haber una capacitación continua para que cumpla sus funciones. Entonces deberé verificar que ese responsable de calidad esté continuamente capacitado. Esos son los aspectos que me pide el criterio y que yo estoy desglosando al realizar mi análisis. Entonces, ¿qué realizaré en la fuente de verificación? Aquí, mi hoja de registro de datos para la autoevaluación. ¿Cómo voy vaciando la información? Primero, el código, lo que ya les mencionaba. La fuente auditable, ¿qué será necesario realizar? Como técnica, revisión documental. Primero me decían acerca del responsable que tiene que estar designado formalmente. Entonces deberé de verificar si es a nivel de red, de direza, deberá haber una resolución que designa al responsable. Si es a nivel de establecimiento, un memorando de designación de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta información ya previamente la estoy registrando antes de realizar la evaluación. En el caso del segundo aspecto de mi criterio, que me dice que debe de contar con capacitación continua, ¿qué deberé de solicitar? Podré, un ejemplo, verificar el legajo del personal de responsable de calidad, eso si lo hagamos a nivel de red. ¿Cuál sería la técnica? Revisión documental. Si fuera a nivel de establecimiento, yo podría verificar, ¿no es cierto?, en CV de nuestro personal, si cuenta con algún certificado de capacitación que sea de este año, porque recuerden que dice capacitación continua, entonces debe de ser actualizada. Igual la técnica va a ser revisión documental. Listo. Entonces, aquí como ejemplo, ya yo verificando mi fuente editable, deberé de colocar el número de resolución, ¿no? De la fecha incluso. Aquí yo hago mención de qué persona es. En el caso de la revisión documentaria de los certificados de capacitación, igual. Mención, certificado de capacitación del 5 de 3 del 2020 y así. Aquí yo evidencio que la capacitación es constante. Como realizamos la capacitación en gestión de la calidad una vez al año mínimamente, entonces mi responsable de calidad deberá de haber participado mínimamente cada año en una de las capacitaciones y deberá contar con el certificado correspondiente. Y eso es lo que yo voy a registrar aquí. El certificado de la fecha tal, ¿no? Del año 2000, del año 2001, del año 2022. Ahora, una vez que ya yo he verificado estas fuentes auditables, ya registré mi técnica utilizada, deberé de asignar mi puntaje. Entonces me pongo a analizar. ¿Se ha cumplido con el criterio evaluado? Sí, ¿no es cierto? Hemos cumplido los dos aspectos que me pedía el criterio. Entonces deberé de asignarle el puntaje total. Y el puntaje total es 2. Listo. Entonces, de esta manera yo ya hice la evaluación de un solo criterio, de un primer criterio, realizando el análisis del criterio, desglosando qué es lo que me está solicitando y realizando el registro correspondiente a mi formato. Ya, registrado mi fuente y mi puntaje. De esta manera debemos de realizar la evaluación. Ahora, tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un segundo criterio a evaluar. Este pertenece, vamos a identificar, al macroproceso gestión de recursos humanos. Aquí está el código y aquí identificamos
GRH, Gestión de Recursos Humanos. ¿Qué estándar es? Es el tercer estándar. Aquí está. Nos dice, el establecimiento de salud dispone de medidas de seguridad para la salud del personal. Entonces, ese es el estándar que vamos a evaluar. ¿Cuál es el criterio? Es el primer criterio. El establecimiento de salud facilita medidas de bioseguridad para el manejo del paciente con enfermedades transmisibles, así como otras acciones para cautelar la salud del personal asistencial. Entonces, este es mi criterio. Igual, debo de analizar qué me está pidiendo el criterio. Además de aquí indicarme la calificación que le voy a otorgar cuando se facilite las medidas de bioseguridad a mi personal de salud y pacientes, cuando se facilite pero no se cubra a todo el personal, y cuando se facilite y se cubra a todo el personal con estas medidas de bioseguridad. Adicionalmente, como les mencionaba, hay una referencia normativa que les podría servir de base para elaborar sus instrumentos. En este caso, sí debo de hacerles la mención que no todos los aspectos normativos, las referencias están actualizadas. Recordemos que esta guía y este listado, que es un anexo de nuestra norma técnica, es del 2007. Entonces, esta información no está actualizada. En algunos casos va a ser necesario hacer la revisión de nuestras normas actuales con respecto al tema que se está evaluando. En este caso, si buscan esta norma técnica a la que hace mención aquí, yo la he buscado, corresponde a un manual de bioseguridad de un banco de sangre. Entonces no se ajusta para los establecimientos de primer nivel de atención. Bueno, entonces ya yendo al criterio en sí. Tenemos aquí la definición del criterio. Entonces, analizando, ¿qué me está pidiendo? Yo debo de verificar que todos los servicios de nuestro establecimiento se haya dado las facilidades a nuestro personal de salud con respecto a las medidas de bioseguridad. ¿Eso qué incluye? Incluye las barreras de protección y el uso de EPP. Entonces, aquí como instrumento, yo me puedo elaborar un instrumento sencillo para verificar, para la evaluación. Si es por servicio, yo colocaré aquí los servicios que voy a evaluar y deberé de verificar si se ha cumplido con las barreras primarias y barreras secundarias en cada uno de estos servicios. Con respecto a las barreras primarias, por ejemplo, el uso de EPP o facilitarle al personal de salud los EPP necesarios y suficientes para que brinden la atención. ¿Se les habrá proporcionado guantes? Yo podré acá con una lista de chequeo ir marcando si se les ha facilitado o no lo necesario a todo el personal del servicio. Igual con respecto a mandilones, mascarillas, al calzado, lentes protectores si se requiere, ¿no? De acuerdo al área en el cual van a desempeñar sus funciones. En cuanto a las barreras secundarias, igual, si son áreas donde se requiere aislamiento, si se han tomado las medidas para garantizar el aislamiento. Para el tema de descontaminación también. Entonces, de esta manera yo puedo elaborar un instrumento sencillo para recolectar información. Adicional a esto, también verificaré las fuentes, otros documentos que existan para corroborar que se haya brindado estas facilidades a nuestro personal. Entonces, ¿qué podré registrar yo en mi formato? Aquí, miren. Yéndome a mi hoja de registro de datos, yo puedo registrar el código del criterio, aquí está, GRH31, la fuente auditable. Puede ser mi lista de chequeo, que es este instrumento que me he construido. La técnica que voy a utilizar en este caso va a ser observación-entrevista, porque yo voy a pasar por cada servicio a observar que el personal que está de turno cuente con los EPP necesarios y con las barreras secundarias. También podré preguntarle, ¿no?, a través de una entrevista si se le ha entregado los EPP, porque también puede ser que se le haya entregado y que no lo esté usando. O que se le haya entregado y ustedes observen que tiene el EPP, pero que no se le haya entregado por parte del personal, sino que el propio personal de salud se haya comprado su EPP. Son situaciones que se pueden dar. Entonces, mediante observación y entrevista yo podré verificar con mi lista de chequeo. Otra forma de verificar también es con respecto a los formatos de entrega de insumos. Yo sé que algunos establecimientos, por no decir todos, utilizan formatos de entrega de insumos, en los cuales se va registrando la entrega de EPPs al jefe del servicio, por ejemplo, enfermería, ¿no? Al jefe del servicio de enfermería se le hace la entrega de una cantidad de EPP.
O en algunos establecimientos hacen la entrega personal. Por cada persona se le entrega para una semana, para 2 semanas la cantidad de EPP que va a requerir. Y se manejan formatos de registro. Entonces, esos formatos son evidencias, son fuentes auditables para verificar que ese criterio se esté cumpliendo. La técnica es revisión documentaria. Una vez que yo he verificado, podré registrar aquí algún sustento del puntaje o algún comentario y otorgarle el puntaje que le corresponde. Aquí yo he colocado como comentario adicional que, producto de la observación y entrevista al personal de salud, he evidenciado que no se ha facilitado el EPP a todo el personal de salud. De esta manera, consideraré que no se le debe asignar el puntaje total. En este caso tendría que ser el puntaje 1, ¿no? Porque como veíamos aquí, nos dice que se le asigna 0 cuando no se facilita los EPP y las barreras de protección al personal. Se le asigna el puntaje 1 cuando sí se le facilita al personal, pero no a todos. Y se le asigna el puntaje 2 cuando se facilita y a todo el personal se considera para ello. Entonces, en este caso, el puntaje asignado sería 1. Y de esta manera yo he podido hacer mi registro en la hoja de registro de datos, ¿no? Valga la redundancia. De igual manera, de este comentario se podrá extraer a la hoja de recomendaciones, podremos elaborarlas, las recomendaciones que sean necesarias para nuestro informe final. Luego tengo aquí un tercer ejemplo, vamos analizando. Tenemos aquí otro criterio a evaluar. Según las siglas, yo identifico qué macroproceso pertenece. En este caso, CGP 2.1 corresponde a macroproceso control de la gestión y prestación. El estándar 2 y el criterio de evaluación 1. ¿Cuál es mi estándar? Me dice, el establecimiento de salud realiza acciones de auditoría, supervisión y evaluación de acuerdo. Entonces, ese es el estándar. ¿Cuál es el criterio? Con respecto al personal responsable de área y servicio. Miren, aquí solamente me está pidiendo evaluar con respecto a los jefes de servicio y a los responsables de área. Estos deben de estar capacitados para realizar el proceso de auditoría, supervisión y evaluación de los procesos de su ámbito de acción. Las fuentes que se van a utilizar, vamos a tener que determinarlas de acuerdo a lo que nos solicita el criterio. Referencia normativa nos da aquí como referencia a la norma técnica de auditoría de la calidad de atención, que podría ser para el caso del responsable de archivo de historia clínica, por ejemplo. La norma técnica de supervisión integral, aquí también menciona esta. Entonces, analizando, ¿qué debo de verificar? Debo de verificar que todos los jefes de servicio, de todos los servicios y todos los responsables de área tengan capacitación que vaya acorde al cargo que están desempeñando. De esta manera podrán realizar las acciones de auditoría, de supervisión y de evaluación de los procesos de su ámbito de acción, o sea, del servicio del que están a cargo. Se le asignará el puntaje 0 cuando ninguno de ellos esté entrenado. Se le asignará el puntaje 1 cuando esté entrenado menos del 80% de estos responsables y jefes de servicio, y se le asignará el puntaje 2 cuando esté entrenado más del 80% del personal. Para esta evaluación se ha elaborado un instrumento sencillo que permite recolectar información. Igual manera, aquí tenemos un formatito sencillo para recolectar información. Aquí va la enumeración hacia abajo, los nombres y apellidos de nuestros jefes. Aquí incluso le podríamos adicionar cuál es el cargo, ¿no? Quizás en observación lo puedo colocar o puedo asignar una columna más para yo poder ir llevando mi mejor control. Así no se me va a olvidar ningún jefe de servicio o algún responsable de área. Creo que sería de una manera mucho más controlada la evaluación. Entonces aquí yo colocaré los datos y podré asignar aquí si califica o no califica, es decir, si cuenta o no con capacitación. Incluso podré mencionar aquí el certificado de qué fecha es, ¿no? De la capacitación. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el registro de mi hoja de datos? Igual, colocaré mi código del criterio, aquí está, CGP21. Mi fuente auditable puede ser mi lista de chequeo, que es este ejemplo que les daba aquí, que he construido, que se puede mejorar, solo es de referencia. También como fuentes los certificados de capacitación.
¿Cuál será la técnica utilizada? Para el caso de mi lista de chequeo puede ser la entrevista. Para el caso de los certificados de capacitación será la revisión documentaria. ¿Cuál es el sustento del puntaje o comentario? Dice aquí, todos los responsables de área y jefes de servicio cuentan con capacitación certificada acorde a sus cargos. Eso significa que le deberé asignar un puntaje de 2, porque todos los responsables tienen capacitación. Un ejemplo sería, como ya les había mencionado, el responsable de archivo de historia clínica. ¿Qué capacitación debería de tener para que cumpla con este criterio? Debería de haber sido capacitado con respecto a la norma técnica de gestión de historia clínica. Entonces, este año ha debido de participar en esa capacitación y debe de contar con su certificado. Y eso es lo que deberé de verificar. Eso es un ejemplo. En el caso del, por ejemplo, del Comité de Auditoría en Salud, todos los integrantes del Comité de Auditoría en Salud deberían contar con una capacitación en la norma técnica de auditoría, una capacitación sobre el proceso de auditoría. Entonces han debido de participar del curso que estamos llevando a cabo ahora en calidad y contar con su certificado. En ese caso, yo debería aquí en mi lista de chequeo registrar los nombres de todos los integrantes del comité de auditoría y registrar aquí si cuentan o no con capacitación. Si no es una capacitación de aquí de la red, puede ser un diplomado realizado de manera externa con otra institución, no hay inconveniente. Lo importante es que tengan la capacitación. Listo, entonces de esta manera yo deberé de registrar, ¿no? Ya habíamos quedado en que todos contaban con capacitación, así que se les asignó el puntaje. Luego pasamos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos otro macroproceso, que es la atención ambulatoria, ATA 1.1, estándar 1, criterio de evaluación 2. Acá tenemos el ATA 1.1 y el ATA 1.2. El criterio que vamos a evaluar es el segundo. ¿Qué nos dice el estándar? El estándar nos dice, el establecimiento de salud tiene establecido un conjunto de normas y disposiciones para la atención ambulatoria. A eso hace referencia este estándar. ¿Qué criterio vamos a evaluar? Con respecto a las carteras de servicios. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? La cartera de servicios de consulta externa está publicada y los mensajes relacionados son comprensibles para los usuarios. Aquí tenemos que analizar y extraer qué nos está solicitando. Primeramente, aquí nos dice que se debe de verificar que se cuente con la cartera de servicios publicada en el establecimiento. Esto como primer punto, aspecto. Como segundo aspecto, nos dice que la cartera de servicios debe ser actual y acorde a las prestaciones que se brindan. Asimismo, tiene que ser comprensible para los usuarios. Incluso en el puntaje, nos indica aquí, se le deberá asignar el puntaje 0 cuando no se tenga publicada la cartera, es decir, que la pueden tener en físico, en documentos, pero no esté publicada en el establecimiento. Se le asignará el puntaje 1 cuando esté publicada en el establecimiento, quizás puede ser una cartera de servicios de hace 2 años, ¿no? Cuando no realizaban prestaciones de telesalud, que ahora muchos establecimientos sí lo hacen. Puede ser que esté publicada, pero no coincide con la realidad. Y se le asignará el puntaje 2 cuando esté publicada y coincida con la realidad. Entonces puede ser que ya este año hayan actualizado su cartera de servicios publicada y esté acorde a la realidad considerando las prestaciones de telesalud. No olvidemos que en la definición de criterio incluso nos solicita que sea comprensible para el usuario, así que tendré que hacer algo adicional a la verificación de la cartera. Puedo elaborar este pequeño instrumento como ejemplo, sencillo para poder recolectar esta información con respecto a si es o no comprensible al usuario. Aquí pueden observar, es una pequeña, no es una encuesta porque la estructura de una encuesta es diferente, pero sí es un formato que nos ayuda a recolectar información de la entrevista que vamos a realizar al usuario. Aquí voy enumerando, son 20 usuarios que voy a entrevistar, el número de DNI voy a colocar aquí de la persona, que podría ser también anónimo, ¿no? Podríamos considerar solamente quizás la edad como dato referencial. Aquí colocaremos la pregunta
que le vamos a realizar. En este caso le voy a consultar a mi usuario. ¿Entendió la información que está publicada en la cartera de servicios? Me dirá sí o no. Entonces simplemente yo marcaré si estuvo o no comprensible, ¿no? Si la entendí. Podré de esta manera determinar si fue o no comprensible al usuario. ¿Cómo voy a vaciar la información en mi formato, en mi hoja de datos? Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso tendré que considerar el macroproceso, el código. Aquí va ATA12. Luego deberé de colocar en las fuentes que voy a habilitar. Puede ser la técnica observación. Puedo colocar mi cartera visible como fuente auditable. Ahí yo coloco cartera de servicios visible en establecimiento. La técnica es observación. Luego, para el tema de validar si fue comprensible o no, yo colocaré mi lista de chequeo, mi instrumento elaborado. Mi fuente de verificación va a ser esa. Para la técnica utilizado, pues estoy utilizando la verificación documentaria, ¿no? Estoy utilizando estas técnicas, estoy utilizando la entrevista también, porque estoy entrevistando a cada uno de ellos para saber si fue o no comprensible para ellos la cartera publicada. Entonces, de esa manera yo podré ir registrando en mi formato y deberé de asignarle el puntaje de acuerdo a los resultados obtenidos. Si aquí los usuarios me dicen que no fue comprensible, entonces no se le podrá otorgar el puntaje total, que es de 2. Tendré que ir reduciendo y solamente colocarle el puntaje 1, porque sí está publicada y sí está actualizada. Entonces, de esa manera, yo tengo que ir evaluando cada uno de los criterios e ir registrando en mis formatos, en estas hojas de registro de datos para la autoevaluación. Aquí tenemos otros macroprocesos más, estos ya no se los he desarrollado, pero solamente para que vayamos viendo, ¿no? Que en diferentes macroprocesos tenemos varios criterios. Por ejemplo, acá tenemos el macroproceso de gestión de medicamentos. Tenemos aquí varios criterios a evaluar solo en el primer estándar. Con respecto a la organización para el manejo adecuado de medicamentos e insumos antes de su dispensación al usuario. Tenemos aquí varios criterios a evaluar. Cada uno de ellos, aquí tenemos una referencia normativa que se puede verificar. De igual manera les menciono que como la norma es antigua, probablemente algunas referencias normativas hayan sido ya actualizadas y eso deberemos de verificar con nuestros responsables de cada una de las áreas. Aquí les he colocado unas capturas de los instrumentos. Este es el formato que se les ha facilitado y se los voy a volver a compartir. Son 2 documentos en Excel. Cada hoja que pueden observar aquí en la parte de abajo está asignada para un criterio. Aquí les da el código del criterio para que ustedes lo puedan ubicar y puedan ver para qué les va a servir cada uno de estos instrumentos. Son instrumentos referenciales. Esto se nos compartió en la última capacitación que se tuvo en el Ministerio de Salud, como les hacía mención. Les puede servir bastante. Algunos se pueden mejorar también. Algunos requieren actualizar. Pero ya como base les va a ayudar bastante. Listo. Entonces, una vez terminada la evaluación de cada criterio, procederé a mi reunión de cierre. Ya previamente he consolidado información, he reunido las recomendaciones de mis hojas de recomendación, he hecho un bosquejo de mi informe como para poder dar información a grandes rasgos, de manera global, de mis resultados, principalmente de las observaciones, de los aspectos que se deben de mejorar. En esta reunión de cierre debe asistir los jefes de servicios o de áreas, el equipo evaluador, representantes del personal del establecimiento. Ahora, cada evaluador comentará sobre las áreas específicas que les tocó evaluar. Principalmente comentará sobre las observaciones, ¿no? Eso es importante para tampoco extender la reunión. Yo sé que en temas de organización sí es importante hacer de conocimiento todos estos aspectos, pero también hay que aprovechar el tiempo. Entonces debemos de enfocarnos a aspectos que se deben de mejorar y si es necesario resaltar, felicitar algunas acciones que se han implementado, también se deben de realizar. Realizar la retroalimentación sobre el cumplimiento de criterios, lo que les mencionaba, sobre todo algunos aspectos sobresalientes dentro de la organización que se hayan observado, es necesario mencionar.
El personal de salud del establecimiento debe tener la oportunidad de dar sus puntos de vista, explicaciones y de presentar sustentos. Quizás algunos criterios no se cumplieron porque se requiere tomar algunas medidas que quizás se hayan dejado de lado por diferentes circunstancias. Entonces es importante que el personal tenga la oportunidad de mencionar estos puntos. Es precisar también que esto es un análisis preliminar de los resultados. No estamos todavía presentando el informe técnico, cómo va a quedar, pero es un preliminar. El equipo evaluador acordará en esta reunión la fecha de entrega del informe técnico ya de evaluación, el informe final. Y es importante generar, no olvidar, un acta de reunión de cierre. Listo, entonces ya hemos visto cómo se va a realizar la evaluación. Una vez que yo ya haya culminado este proceso, yo ya tengo mis formatos manualmente, la calificación otorgada a cada criterio, yo podré proceder con el aplicativo. Con la ayuda de este aplicativo vamos a poder obtener los resultados de manera global y por macroproceso. Entonces, como les menciono, antes de que empiecen con el aplicativo, deben de tener ya calificado todos los criterios, habiéndoles asignado el puntaje que le corresponde. Recién, entonces, empezaré con la digitación en mi aplicativo. Una vez instalado el aplicativo, para los que no lo tienen, igual se les va a volver a compartir el enlace para la descarga y la instalación del aplicativo, y para aquellos que tienen el aplicativo se requiere actualizar. También se les va a compartir el archivo para que puedan actualizar, ya que el último aplicativo solamente nos permitía visitar hasta el 2021. Una vez instalado en nuestro computador, nos aparecerá este icono. Yo haré doble clic aquí y me aparecerá esta ventana. El usuario y la contraseña es la misma, aquí está, admin en mayúscula el usuario y contraseña admin en minúscula. Luego hago clic en el visto e ingresaré a mi aplicativo. Esta es la ventana que les va a aparecer. Tengo aquí mi menú, evaluaciones, consolidación, reportes, herramientas y ayuda. Para digitar mi evaluación voy a utilizar evaluaciones. Para luego al final generar el reporte, entraré aquí en reportes, y si quiero actualizar mi aplicativo, para aquellos que requieren actualizarlo, deberé utilizar herramientas. En este caso lo que yo voy a hacer es digitar mi evaluación. Entonces para digitar me iré a evaluaciones. Haré clic ahí y se desplegará esta ventana. Tengo formato impresión, nueva evaluación, digitar evaluación, modificar evaluación finalizada y salir. Yo selecciono nueva evaluación. Automáticamente se abrirá esta ventana. Como pueden observar, yo ya he actualizado mi aplicativo hacia el 2022 y ya me figuran los centros de salud mental comunitarios. Aquí están los 4. Me falta todavía el último, ya que recién se ha otorgado su código RENIPRES, así que esa actualización se realizará para el próximo año. Cabe recalcar que en la última capacitación con el Ministerio de Salud también se hizo la consulta. Sí se debía de realizar la autoevaluación de manera obligatoria en el caso de los centros de salud mental comunitarios. La respuesta fue que no era obligatorio, ya que ese aplicativo, incluso el instrumento y el listado, requieren de ciertas modificaciones, porque se consideran algunos criterios con respecto a atención materna, que como sabemos un centro de salud mental no lo realiza. Y es un error asignarle el puntaje máximo porque no realiza esta prestación. Tampoco le podríamos restar puntaje porque no tiene que realizar esta prestación de manera obligatoria, no corresponde al tipo de establecimiento. Por esa razón, la responsable de la unidad de gestión de la calidad indicó que no era una actividad obligatoria para los centros de salud mental, pero que podría ser una práctica que les ayude a identificar algunos aspectos de mejora con respecto al direccionamiento, a referencias y contrarreferencias, atención ambulatoria, ¿no? A otros macroprocesos. Sí, puede ser de ayuda para que puedan identificar qué les falta, ¿no? Implementar, en qué aspectos estamos todavía un poco bajos, que son importantes y que se requiere implementar acciones de mejora. Solo como práctica les puede servir, pero no es obligatorio.
Listo, entonces también podemos darnos cuenta que ya el despliegue del año me arroja hasta el 2025, ¿no? Entonces eso es porque ya yo he actualizado mi aplicativo. Entonces ya yo he desplegado mi hoja. Aquí esta ventana me va a aparecer de esta manera y yo debo de registrar los datos para iniciar con mi digitación. En tipo de institución debo de colocar gobierno regional. Por favor, presten atención a esta parte. Debe ser gobierno regional. Muchos se equivocan y me colocan INSA o me colocan otra cosa y por eso no aparece el establecimiento cuando hacen la búsqueda. Aquí va gobierno regional. Dirección de salud, Tacna. Aquí el año debe ir 2022. El nombre del establecimiento de salud, la fase, que en este caso es la autoevaluación, el tipo de establecimiento, sea 1.1, 1.2, el periodo que estoy evaluando es 1, aquí van los datos del evaluador líder del equipo, los datos de quien está elaborando el reporte, quien está digitando, va la fecha de inicio y la fecha final. La fecha de inicio va a aparecer automáticamente. Si ustedes el día de hoy ingresan al aplicativo y generan la evaluación, les va a jalar la fecha 31 de agosto. La fecha que deben de ingresar es la fecha final. Entonces solamente tienen máximo una semana para hacer la digitación en el aplicativo. Por eso es que les decía que es importante que ya tengan evaluado cada uno de los criterios para solamente ir vaciando la puntuación. Va a ser mucho más sencillo. Si por A o B faltara la evaluación de algunos criterios, podré yo guardar hasta donde avance y continuar al día siguiente la digitación. No hay inconveniente. Se puede realizar. Si tuvieran alguna duda de cómo hacerlo, me llaman, se comunican conmigo para darles la orientación. De igual manera, si tienen problemas para instalar el aplicativo, también. Listo, entonces aquí ya hemos ingresado la fecha de inicio y la fecha final. Luego de ello, deberé ir a la parte de abajo y hacer clic en nueva evaluación. Automáticamente va a aparecer esta ventana que me dice evaluación generada. Para digitar la evaluación, use el menú evaluaciones, digitar evaluación. Pues como ya generé yo mi evaluación y me aparece esta ventana, yo le doy clic en aceptar y lo cierro. Les va a volver a aparecer esta ventana, pero ya yo lo cierro, porque debo de ir a digitar. Entonces volveré a ir a mi menú, a evaluaciones, y buscaré digitar evaluación. Aquí está. Debo hacer clic aquí y va a aparecer esta ventana. Aquí yo ya voy a poder digitar. Aquí debe aparecerme, yo verifico la información, el nombre del establecimiento, el tipo, la fase y el año, así como el periodo. Entonces verifiquen antes de generar. Puede ser que ustedes ya hayan usado el aplicativo para anteriores evaluaciones. Si les aparece la anterior, generan, no van a trabajar la actual, van a estar haciendo una nueva evaluación del periodo anterior. Entonces verifiquemos la información que figura aquí en la parte superior antes de generar mi evaluación. Yo verifiqué ya. Si la información es correcta, le doy clic aquí en generar. Automáticamente se desplegará todo mi listado de criterios. Es lo mismo que aparecía en mi listado, cada criterio que fuimos analizando. Aquí en el aplicativo va a aparecer. El orden puede ser que sea diferente. Eso sí, que tenemos que fijarnos bien en qué código se le está asignando puntaje, ¿sí? Porque está en diferente orden. Entonces no nos confiemos. Perdón. Listo, entonces voy revisando cada uno de los criterios. Aquí está el macroproceso, el código, el estándar, el código del criterio, el criterio, y aquí se le debe asignar la respuesta. Entonces debo de ir yo revisando. Según yo le asigné puntaje, en mis formatos yo le voy revisando y voy asignando el puntaje adecuado, sea 0, 1 o 2. Uno por uno, deberé ir revisando. Una vez que he verificado todo, si yo quiero verificar, la redundancia, si me he olvidado de alguno, puedo ya acá filtrar por corresponder. Aquí yo le doy clic en corresponder y me van a filtrar todos los que falten, los que estén en blanco. Si quiero filtrar, por el contrario, todos los que se le ha asignado puntaje, hago clic aquí en resuelve. Entonces puedo verificar de esa manera.
Si ya verifiqué y todo está con su puntaje correspondiente, le daré clic en aceptar y continuaré. Bueno, aquí estábamos asignando puntajes, igual. Listo, entonces decíamos que ya habíamos terminado. Le hago clic en aceptar y me va a salir esta ventana. La evaluación ya finalizó para el establecimiento de la fase autoevaluación para el tipo de establecimiento 1.1 en el año, del periodo, y me pregunta, ¿desea finalizar la evaluación? Yo debo darle clic en sí, en no o cancelar. Como yo ya terminé, le hago clic en sí y me va a salir otro mensaje donde me dice que la evaluación ha sido finalizada con éxito para el establecimiento. Me indica, puede ver la evaluación en evaluaciones realizadas. Yo le daré clic en aceptar. En el caso de que no haya concluido y haya dejado algunos criterios sin llenar, me va a salir otro mensaje. No me va a salir este último mensaje, sino me sale otro mensaje donde me indica que quedan pendientes de calificar algunos criterios y me preguntará si deseo guardar la información ya registrada. Igual yo le haré clic en sí, porque voy a guardar lo que ya visité y de esa manera al día siguiente podré completar lo que me falta. Listo. Entonces, como ya terminé de digitar, guardé, generé mi resultado, lo que voy a hacer ahora es irme a mi menú otra vez e iré a buscar reportes. Aquí en reportes yo voy a ingresar a generar resultados de evaluación. En generar resultados de evaluación, yo le hago clic y me aparecerá esta ventana. Voy a generar mi reporte. Debo verificar la información que está en la parte superior, igual el año, el periodo, y le haré clic en generar. Automáticamente aparecerá aquí todas las evaluaciones que yo haya realizado y que ya hayan sido finalizadas. Si tengo más de una, aquí me va a aparecer. Yo debo seleccionar cuál de ellas es la que quiero ver. Selecciono aquí en la parte del costado, en la flechita, todo. Y recién me voy a hacer clic a ver resultados en Excel. De esta manera voy a poder ver mis reportes semaforizados. Cuando le haga clic en Excel, me aparecerá esta ventana con el mensaje generación de resultados de evaluación realizada. El archivo está ubicado. Acá me dice en dónde se está guardando este archivo en Excel y me pregunta si deseo abrirlo. Yo le hago clic en sí para poder visualizar mi archivo. Listo. Entonces, este es el formato que les va a aparecer. Les va a aparecer un formato Excel. Estas son las hojas que tiene de resultado por estándar, criterios por estándar, simulación, puntaje por estándar. El formato que me interesa y que debo imprimir para colocarlo como anexo a mi informe es el de la hoja simulación. Es este reporte. Aquí me salen datos resumidos de mi evaluación. Aquí están los macroprocesos, las categorías. Aquí podemos ver todos los macroprocesos que se evaluaron. Si hubo algunos que se han omitido porque no corresponden por la categoría, les va a salir como esta. En el caso de hospitalización, en 0, 0, pero no va a afectar a la evaluación final. Recuerden que esto es por categoría. Entonces aquí voy a ir viendo, ¿no? El número total de criterios que se evaluaron, el puntaje máximo por macroproceso alcanzado, el puntaje obtenido por macroproceso, el cumplimiento por macroproceso, aquí en porcentaje. Es decir, aquí me dice que el puntaje máximo que podía haber alcanzado en el macroproceso de direccionamiento era 18.08. ¿Cuánto obtuve? 18.08. Eso representa el 100%. Y así, ¿no? De esta manera yo voy a ir comparando la información obtenida de la que se debía haber obtenido, de lo esperado. Entonces me voy dando cuenta, ¿no? Que hay algunos macroprocesos, en este caso, que requieren mejorar. Por ejemplo, gestión de la calidad, estoy con 86.49. Todavía hay una brecha ahí que debo de cubrir, ¿no? Que debo mejorar. Bueno, no es mucha la diferencia. Si quiero ver los que están más bajos, tendría que fijarme, este es el más bajo, el de 75. Esto es en atención ambulatoria, ¿no? Entonces ya deberé yo hacer mi análisis más profundo, ¿no? Yendo a mis formatos, a mis hojas de registro de datos. ¿Cuáles fueron los criterios donde se tuvieron observaciones? Que no se alcanzó el puntaje máximo. De esta manera establecer qué acciones de mejora se pueden implementar.
Listo, entonces ya acá yo tendré por categoría el puntaje obtenido. Acá al final me dice que obtuve el puntaje de 85. Miren, raspando. El puntaje deseado, el óptimo, es 85 para estar aprobado, ¿no? 85 a más. Si hubiera obtenido un menos puntaje, hubiera estado no aprobado, hubiera tenido que subsanar. En el caso de obtener menos del 50%, se debe reiniciar todo el proceso de la autoevaluación. En caso de obtener un puntaje de 50 a 69, lo que tengo que hacer es subsanar en 9 meses todos aquellos criterios que estuvieron bajos en puntaje y volver a hacer la evaluación. En el caso de tener un puntaje de 70 a 84, tengo 6 meses para subsanar. Y así, ¿no? De esta manera están las calificaciones, mi puntaje. Lo que yo voy a hacer es este anexo, hacerlo firmar y sellar por el jefe del establecimiento, porque esto va como anexo en mi informe. Listo, entonces ya aquí ya estamos en lo último, ¿no? La última parte. Se debe de elaborar el informe técnico. Para ello, también se tiene un esquema. Al igual que el plan, ya en la norma técnica nos establece un esquema para la elaboración del informe técnico. Debe de tener una presentación, objetivos, alcance, metodología de evaluación, va el equipo evaluador, aquí van consignados los datos del equipo, el cumplimiento del plan, las observaciones, el puntaje alcanzado, las recomendaciones. Como anexo va el reporte, que lo habíamos mencionado, este de aquí. Entonces, la presentación del informe de autoevaluación se realiza a la autoridad institucional, tienen que remitirla a la red de salud Tacna. Este documento nos va a ayudar, nos servirá de referencia, porque aquí se va a tener contenidas todas las recomendaciones y observaciones del proceso de autoevaluación. Esto para establecer las acciones de mejora y el desarrollo de planes de acción, ¿no?, que se deben de implementar. Aquí podemos observar, vamos a ir registrando las observaciones y las recomendaciones. Por eso es importante que registren sus hojas de registro de datos y sus hojas de recomendaciones. De ahí vamos a extraer la información para elaborar nuestro informe técnico. La aplicación de la segunda, de las siguientes autoevaluaciones, esto dependiendo del puntaje que hemos alcanzado, ¿no? Como ya habíamos observado, se tiene que volver a realizar en caso de tener un puntaje menor a 85%. No se haya aprobado la autoevaluación. Listo, entonces hasta aquí hemos visto con respecto a la autoevaluación cada una de las etapas, cada uno de los criterios que se tienen que cumplir, desde la conformación de los equipos, la elaboración del plan, luego ya en sí la ejecución, pero para antes de ello hacer siempre el comunicado de inicio de autoevaluación, no olviden de eso. Luego de ejecutar ya pasaremos a la elaboración de nuestro informe técnico. Entonces no olvidemos todos estos pasos que debemos de cumplir. Les vuelvo a reiterar, actualmente ya hemos conformado los equipos, está publicada en la página web de la Red de Salud la resolución directoral. Lo que continúa es la presentación de los planes de autoevaluación, que deben remitirlo hasta el mes de septiembre. También se les fijó plazo, se les va a volver a reiterar, para que nos hagan llegar oportunamente y se pueda hacer la revisión, ¿no? Porque si es necesario corregir algunos aspectos del plan, se deben de hacer, ya que todos esos planes que ustedes van a remitir se tienen que aprobar con resolución directoral. Van a pasar en bloque a la oficina de planeamiento para ser revisados en cuanto a la estructura, porque deben de cumplir lo que dice la norma técnica. Luego de ello, con el visto favorable de planeamiento, recién se podrá pasar para que se elabore la resolución directoral y se aprueben todos estos planes. Con resolución directoral. Igual se va a publicar la resolución directoral en la página web de la Red de Salud. Luego de ello deberán remitir sus comunicados de inicio y al final sus informes técnicos. Entonces todo esto es un proceso, ¿no?, para poder llegar a hacer nuestra autoevaluación. ¿Ven? Este es el anexo del informe, así va a quedar firmado, sellado por el jefe del establecimiento. Este, por ejemplo, es de Boca del Río, ¿no? Este es del 2019, por ejemplo. Y el puntaje que se había alcanzado estaba aprobado.
¿Ves? Entonces, de esta manera ustedes van a imprimir su anexo y lo van a adjuntar al informe. Listo. Entonces, hasta ahí hemos concluido con el tema de hoy. Siempre les dejo aquí un mensajito, les he colocado. La calidad empieza en la gente, no en las cosas. Es muy importante que parta de cada uno de nosotros el cambiar, el poder implementar estas acciones para alcanzar la calidad en la atención que brindamos. Un mensajito de Philip Crosby. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a proceder a la resolución de preguntas, consultas o dudas que puedan tener. Ahora vamos a revisar el chat. A ver si tienen alguna duda o consulta, por favor regístrenla a través del chat. O también pueden habilitar su audio y hacer las consultas respectivas. A ver, ¿alguna duda, alguna consulta? Voy a revisar el chat, no hay preguntas, dudas. ¿Ha quedado todo claro con respecto a la autoevaluación? ¿Alguna duda o requieren mayor información? Quizás ustedes necesitan que en su propio establecimiento se haga alguna réplica, se les va a facilitar, como siempre, las ponencias, la grabación. Si requieren alguna asistencia técnica, se puede programar, es cosa de coordinar para poder realizar. ¿No hay ninguna duda, consulta en el chat? A ver, parece que no, ha quedado todo claro. A ver, nos preguntan, licenciada Janet Ramos de Bolognesi, el sistema de evaluación de puntaje, ¿se refiere al puntaje que se le otorga a cada criterio? A todos se les ha compartido por correo electrónico a los establecimientos y también en el grupo se les compartió un enlace. En la anterior clase también les compartí por el chat un enlace para que descarguen todo el aspecto normativo. Ahí están los listados de estándares de calidad. Como les mencioné, les mostré en la diapositiva, cada uno de los estándares tiene ahí su puntaje, ¿no? Cómo se le va a otorgar, cuándo asignarle 0, cuándo asignarle 1, cuándo asignarle 2. Por eso es importante que revisen cada uno de ellos para que puedan determinar qué puntaje asignar. Igual los instrumentos se les va a facilitar, como les mencioné, los ejemplos que tengo en Excel para que los puedan adecuar, los puedan utilizar. A ver, ¿quién más? Nelly. ¿Cómo sería en autoevaluación en puestos de salud donde solo elaboran 4 personas? La autoevaluación la hace todos los establecimientos. El personal que labora en el establecimiento hace la autoevaluación, como les mencionaba. El tema de organización a nivel de microred o de establecimiento es para cumplir lo que nos piden, ¿no? La norma técnica, los criterios. Como les expliqué en el plan, en la parte del cronograma, yo voy a colocar en el cronograma B el nombre de la persona que conforma el equipo de evaluador, ya sea de la microred, ya que me dice el ejemplo de 4 personas, debe ser un establecimiento de zona rural, ¿no? Entonces yo coloco el nombre del responsable de la microred, pero ya en la parte donde me pide el nombre del responsable del equipo evaluador, yo colocaré el nombre del personal del establecimiento, porque es esa persona quien va a realizar la autoevaluación. El responsable de la microred le va a dar pautas, le va a dar la orientación, le debe dar la asistencia técnica para realizar. Y luego al final del cronograma, en la última columna, colocaré ya el nombre de la persona que está siendo evaluada, la que está facilitando la información, ¿no? De esa manera lo vamos a trabajar. De todas maneras, si todavía existe alguna duda al respecto de cómo elaborar su cronograma o qué tienen que colocar o a qué personas considerar, me pueden llamar, me pueden hacer la consulta antes de que presenten su plan. Me lo envíen para hacer una revisión y ya luego lo presentan. Luego, ¿quién más me pregunta? Neri Alvarado. Ver sobre la documentación oficial sobre los equipos, dijo que estaba publicada en la web de la red, ¿en qué icono? Hay un icono de normativa, si no me equivoco, ahí está publicada la resolución directoral. A ver, los maybe, las diapositivas, ejemplos, sí, se les comparte todas las diapositivas y grabaciones, tanto por correo electrónico que se les va a enviar, por correo electrónico les voy a enviar todo. Cuando acabemos con las telecapacitaciones, les voy a enviar todas las ponencias en un solo correo con las grabaciones. Pero día a día se les comparte a través de los grupos chat que tenemos de WhatsApp. Su responsable de calidad está en el grupo de WhatsApp, así que solicítenle que les comparte.
porque a ellos se les está facilitando toda la información, al igual que los grupos de WhatsApp que tenemos por grupo profesional, o sea, enfermeras, obstetras, médicos, odontólogos, también se les comparte todos los días. A ver, me dice Janet, tiempo de espera para presentar la autoevaluación. Tiempo de espera. Si se refiere a los plazos para presentar, además de ser la autoevaluación de una actividad en calidad, también es considerada dentro de convenio de gestión, es un indicador. Entonces tenemos plazos. El primer plazo era la conformación de los equipos hasta agosto, que es lo que hemos realizado y ya se cumplió. El siguiente plazo es para la presentación de los planes. Como les mencioné, se tiene que aprobar con resolución directoral. Por ello, se les ha solicitado hacer llegar los planes hasta septiembre. Luego de eso, también nos ponen un plazo para hacer llegar el comunicado de inicio de todos los establecimientos. Eso se tiene que remitir a DIRESA. Ustedes presentan a la red de salud su oficio comunicando el inicio de autoevaluación. Yo los consolido y enviamos copias, o dependiendo si nos solicitan original o escaneado, se remite a DIRESA todo el bloque. Y ellos lo remiten a MINSA. Para eso, todo eso, nos dan plazo hasta noviembre. Entonces yo les he solicitado que me hagan llegar a octubre los comunicados de inicio para con tiempo consolidar y remitir la información. Con respecto a la ejecución de la autoevaluación, esto se hace de manera anual. Entonces deben estar ya ustedes programándose para noviembre, a más tardar diciembre, hacer la autoevaluación para que oportunamente nos hagan llegar los informes culminando el año. Y no esperemos hasta enero del próximo año para presentar los informes, porque ustedes saben que siempre hay algo que corregir, ¿no? Y son 74 establecimientos, 75 ahora, de manera obligatoria para 72 establecimientos que remitan sus informes. Debemos de consolidar todos los informes, revisar todos los informes que estén elaborados según la estructura que nos pide la norma y luego remitirlos a DIRESA. Tengo que remitir todos los informes. Entonces, tengan en consideración eso. Por eso es que se les establece los plazos a presentar la información. A ver, ¿quién más me pregunta? ¿De quiénes deben conformar el equipo de autoevaluación? Ya les mencioné en las diapositivas, ¿no? El equipo de evaluadores internos para la autoevaluación lo conforman 2 médicos, un enfermero, 2 personas más que pueden ser profesional o técnico, que se encarguen de lo que es referencias, contrarreferencias, gestión de medicamentos, gestión de información, que tengan experiencia en todos esos aspectos de apoyo, procesos de apoyo del establecimiento. En el caso de los centros de salud mental sería así, no se considera obstetra. En cambio de los establecimientos que no son centros de salud mental, son puestos y centros de salud que brinden el servicio de obstetricia, tienen que considerar a un obstetra también. Entonces ya serían 6 personas como mínimo. Luego, a ver qué más me dice Rubiana, correo y teléfono. Ya les puse al inicio, para los que no anotaron, les vuelvo a anotar mi número de teléfono por el chat para que lo puedan anotar. Ya, ahí está mi número de celular. Me llaman, si no contesto, escríbanme por favor por WhatsApp. A veces es complicado, no suelo contestar números desconocidos, salvo que sea urgente, por eso me escriban por WhatsApp para yo saber que me están haciendo alguna consulta de establecimiento. Les agradeceré que me escriban. A ver, ¿qué más? Neri Soledad, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia el equipo conformado? Eso depende. El año pasado se sacó el equipo sin un tiempo definido. Es decir, cuando tú sacas una resolución y estableces la conformación de un equipo y no figura o no colocas tú ahí que es para un periodo determinado, eso quiere decir que entra en vigencia desde la publicación de la resolución y no tiene caducidad. Pero si yo establezco un plazo, es decir, coloco conformar los equipos de evaluadores para el periodo 2022, quiere decir que el 31 de diciembre de 2022 termina su vigencia. Entonces, este año lo que se hizo es establecer un periodo. Se conformó los equipos y se especificó que eran solo para el periodo 2022. Quiere decir que al 31 de diciembre de este año, ellos ejercen sus funciones. A partir del 1 de enero de 2023 ya no tiene validez ese equipo y se debe conformar otro. Ya cuando ingrese haya cambio de personal, se conformarán los nuevos equipos, ¿no? Y se tendrá que
actualizar esa conformación de nuevo, porque como sabemos tenemos ingreso de personal feminista tanto en octubre como en julio. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Quién puede ser el responsable del equipo de gestión de calidad? ¿Quién puede ser? Cualquier profesional puede ser responsable. Lo importante es que se le dé la capacitación, ¿no?, adecuada para que pueda cumplir con las actividades. Entonces, quien usted determine, usted es jefe de establecimiento, determinará quién es la persona a su criterio más competente para ser responsable, que disponga del tiempo para organizarse, con ciertas cualidades para organizar a su equipo, más que todo para eso, ¿no?, para liderar al equipo, que se puedan cumplir con las actividades. Como se han dado cuenta, son muchas actividades administrativas, un tema de organizar y de coordinar con todo el personal para que se cumpla cada una de ellas. Luego el resto, capacitarlo, no hay inconveniente. Nos dicen quién es el responsable, si requieren capacitación se comunican conmigo y les damos la asistencia técnica, les damos las facilidades, lo que necesiten, instrumentos, formatos, para que puedan desempeñar su cargo. A ver, ¿quién más? Ada Morales. En cuanto a la codificación en oficios de actividades generales del modelo, no, son actividades administrativas, no se codifican. Como les mencionaba, por ejemplo, lo de auditoría, ¿no? Tenemos ese inconveniente siempre, que no se nos da espacios para hacer labor administrativa, pero por ejemplo, para el caso de auditoría, que es un tema que vimos en la anterior telecapacitación, en la misma norma técnica de auditoría indica que el jefe de establecimiento debe proporcionar a la semana un mínimo de 3 horas para revisar la auditoría, pero está en la norma técnica. A ver qué me dice la responsabilidad de calidades en calidad a tiempo completo. Como se han dado cuenta, en calidad tenemos varias actividades. Cada una de ellas tiene una característica particular. Por ejemplo, eventos adversos, que ya lo tocamos, ¿no? Es una actividad que se hace permanentemente. No es que todo el día estoy haciendo el registro de eventos adversos, de incidentes. Cuando ocurra algún suceso, debería hacer el registro. Lo importante es que el personal sepa realizar, que sepa que lo tiene que hacer y que tenga el instrumento adecuado. Y de esa manera, cuando suceda, lo va a poder realizar, ¿no? Es una actividad que se realiza de acuerdo a las circunstancias, al suceso. Hay otras actividades que sí se tienen que programar y realizarlas periódicamente, como es lo de higiene de manos, que ya yo tengo que organizarme y establecer cuándo lo voy a hacer. Para eso hay un equipo, un comité, y más allá del comité, el resto de personal, a quienes también se les puede dar funciones, distribuimos las actividades que se deben de cumplir para que al final se consolide la información, ¿no? Más que todo el responsable de calidad debería de consolidar y ayudar a analizar. No significa que lo tiene que hacer todo. E incluso en tema de capacidad, se dan cuenta ahora con la autoevaluación son varios aspectos, macro procesos del establecimiento, que correspondería a otros profesionales que tienen experiencia también, apoyar en realizar la ejecución. Nuestros evaluadores internos que ya tienen experiencia en años anteriores, que han ejercido cargos como responsables de estrategias, de calidad, ser jefe del establecimiento, llevar farmacia, el responsable de laboratorio. Son personas que ya tienen experiencia, ¿no?, que han manejado cada uno de estos procesos y que nos pueden apoyar en la ejecución de las actividades. ¿Alguna otra consulta? A ver, parece que ya no tenemos más consultas en el chat. Bueno, entonces si ya no tenemos más consultas, espero que haya servido la telecapacitación del día de hoy para aclarar algunas dudas, para que tengamos un poquito más claro cómo se debe realizar la evaluación con respecto al uso de los instrumentos, de los formatos, que creo que es algo que nos ha faltado en las últimas telecapacitaciones sobre autoevaluación, que no hemos ahondado tanto en el tema, ¿no?, en sí de los criterios, en cómo debemos evaluarlos. Incluso todavía podríamos hacerlo más, podríamos hacer un día más solo de autoevaluación, si nos dedicáramos a analizar cada uno de los criterios. Como se han dado cuenta, son bastantes y requieren análisis. Hoy día solamente les he compartido algunos, como para que tengan referencia en cómo hacerlo, ¿no?, cómo hacer su análisis, cómo hacer la construcción de un instrumento. Por eso se les va a facilitar los modelos que tenemos para que les sirva de referencia. De esta manera esperamos que cada año este proceso se realice de mejor manera, que tengamos resultados
que vayan mejorando, que vayamos implementando acciones que nos ayuden a superar nuestras debilidades, aquellos puntos flacos que todavía tenemos que requieren intervención. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Muy buenas tardes con todos y será hasta el día de mañana, continuando con nuestro tema, nuestro último tema ya. Y para ello, al final, daremos nuestro examen. No se olviden de ello. Aunque me parece que hemos postergado un día, ¿no? Entonces todavía nos está quedando un día más. Todavía hasta el día viernes vamos a dar nuestro examen, porque hemos postergado la clase del día viernes y estamos realizando el día de hoy. Entonces mañana continuamos con un tema y el día viernes ya concluimos. Y daremos nuestro examen final. ¿Listo? Entonces revisen las ponencias, las grabaciones. Se les va a compartir ahora la ponencia del día de hoy, la grabación a más tardar mañana para que la puedan revisar. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes con todos.